Saludos a todos. Les habla Abner Bartolo, directamente desde una de las oficinas de traducción de UNTI. UNTI significa Unión Nacional de Traductores Indígenas, y estoy en la Ciudad de México. Está haciendo un poquito de frío aquí, pero para mí es un placer estar en estos momentos con ustedes para platicar acerca de la Biblia del oso. Ahora bien, si va a ver en vivo, o sea, en este mismo momento, la transmisión en vivo, yo le recomiendo que vaya a mi última publicación de Facebook y haga clic en ese enlace para encontrar un artículo relacionado a lo que voy a hablar. Pero si va a ver en repetición o lo va a ver por YouTube, entonces voy a indicar qué cosa debe hacer. Primero, debe ir a la página de internet www.abnerbbartoloh.gindo.com. Luego busca la sección de artículos académicos y hace clic en el punto La Biblia del Oso. Allí va a encontrar una información más detallada de lo que voy a decir aquí, incluyendo fotografías. Ahora bien, voy a hablar de la Biblia del Oso. La Biblia del Oso. Aquí ustedes pueden ver un facsímil. Este es un facsímil, ¿ya? Facsímil quiere decir hecho igual, hecho semejante. Es una reproducción exacta del original. Okay. Este facsímil es de aquí, de la organización. Y el Museo Maná, Museo de la Biblia, que está en la Ciudad de México, tiene una copia original. Si usted vive en la Ciudad de México o alguna vez hace turismo en la Ciudad de México, pudiera visitar Maná, Museo de la Biblia, y va a encontrar una copia original, o sea, uno de los ejemplares del primer tiraje de la Biblia del Oso, que se imprimió en septiembre de 1569. ¿Ok? Vamos entonces poco a poco. Este es entonces un facsímil. Ahora voy a ir a la página propiamente para que ustedes puedan observar y yo no voy a dañar este hermoso libro. Fíjense bien, aquí dice la Biblia que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento, traducido al español. Voy a acercarlo más. Y ahí está una frase en hebreo y también una frase en español de Ezequiel, que dice: la palabra de Dios siempre permanece. Ahora, ven ustedes un oso. Hay un oso que está parado, luego está comiendo, hay miel. Ustedes quizás no logren ver las abejas, y también al costado del tallo del árbol hay un libro. Voy a acercar un poquito más para que ustedes puedan notar el libro. Hay un libro, y en la parte baja de ese libro, de la página, está escrito en hebreo las 4 letras, el tetragramatón. Esto es la letra Yod, Hei, Ba, Hei. Esas 4 letras es el nombre de Dios, que por supuesto Casidoro de Reina lo pone como Jehová, ¿no? Y la Reina Valera 60
vamos a... Preserva la palabra Jehová. Ok, un paréntesis, aparte de eso, Miriam me pregunta de qué denominación soy. Eso va a depender mucho de dónde estoy. ¿Ya? Si en Perú yo soy de la Iglesia Evangélica Peruana, esa es mi denominación. En México yo asisto y predico en la Iglesia Comunidad de la Gracia. Me invitan a predicar en la Iglesia Bautista, la primera Iglesia Bautista de Tapachula. Soy profesor del Seminario Presbiteriano Getsemaní. Me invitan en la iglesia a predicar y a enseñar en el seminario de la Misión Bíblica Mexicana. Así que para todos soy un evangélico de pura cepa. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Volvamos a lo que estuve diciendo. Entonces, el oso está tomando la miel, y esa es una referencia claramente a lo que dice varios textos. Uno de ellos en el Salmo 119 va a decir que la palabra de Dios es preciosa, dulce, como la miel. A ver, Salmo 119, 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Otro salmo, el Salmo 19:10, dice: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Muy bien. Se ha discutido bastante sobre qué significa, pues, la Biblia del oso. Perdón, qué significa la imagen que ustedes pueden ver allí. Y algunos, yo creo que es la teoría más aceptada, es que es el logotipo del impresor. ¿Ok? El logotipo del impresor, pero también tiene mucha implicancia respecto a la cuestión bíblica, la miel que representa la palabra de Dios, y por supuesto la Biblia y el nombre del Dios de Israel. Sí, también soy profesor de la preparatoria ECA, soy profesor de valores allí, y colaboro también con la iglesia Fileo. Gracias, Josué. Y como dice Luis Jovel, soy un ciudadano del mundo. En mi página de internet digo, soy un latinoamericano con pasaporte peruano. Y ahora soy más del mundo, no porque sea mundano, sino porque vivo en el planeta Tierra. Muy bien. Ahora, avancemos un poquito más acerca de la Biblia del oso, y quiero que ustedes presten mucha atención a quién era el traductor. El traductor es un español, Casidoro de Reina. Eso ya ustedes lo saben, no necesito explicar más al respecto. Casidoro de Reina ha hecho un trabajo bastante bueno. No solamente se puso a traducir, digamos, agarró la Vulgata, que era el texto, la Biblia en ese tiempo. No solamente se puso a agarrar la Vulgata y traducir del latín al español. No, él fue al griego y fue al hebreo. Y cuando estaba allí, él encontró ciertamente algunas diferencias. Yo voy a mostrar la página donde él cuenta que hay, no encontró, a ver, si se logra ver bien, no encontró algunos documentos hebreos para algunos libros del Antiguo Testamento, y también para algunos libros deuterocanónicos como Sabiduría, Tobías, Judith, y libros canónicos como el libro de Job. Luego más abajo dice, voy a tratar de enfocar bien, si ustedes pueden notar, pues no voy a mover mucho, que también revisó en el griego y encontró que no se ponen de acuerdo. Hay diferencia en algunas partes, dice. ¿Ya? Hay diferencia en algunas partes. O sea, hay manuscritos griegos que no son del todo igual. Pero
también dice ahí mismo que tiene la misma autoridad. No sé si se percataron, pero ahí hay una línea muy importante, ¿ya? Una línea que habla justamente eh, la, de las variantes textuales. Saludos, Roger. Saludos a mi profe. Dice, sí, a Roger lo enseñé, Roger Vega, en el seminario de Huánuco. Ahora, Cipriano Casiodoro de Reina está reconociendo que hay variantes textuales. ¿Ok? O sea, que los manuscritos griegos que él conoció, o por lo menos la edición griega que él consultó, demuestra que no hay igualdad en los textos. Eso indica cierta idea de crítica textual, cierta idea. ¿Ok? Él no solamente agarró traducciones, porque menciona allí que agarró algunas traducciones, comparó algunas traducciones, algunas versiones, sino también verificó en manuscritos griegos. Y aquí tengo que criticar a varias personas. Bueno, a muchas personas. Cuando estuve enseñando en una institución, los muchachos dijeron que les habían enseñado en esa institución teológica de que la Reina Valera, la 60, ni siquiera la del oso, la 60 es una mala traducción bíblica. Yo estuve enseñando griego, así que se imaginan cómo me sentí. Me sentí muy mal, me molesté, confieso que me molesté. Porque así a la ligera, un muchacho dice que la Reina Valera es una mala traducción. Y yo le dije, no, estuve enseñando griego, este muchacho hace el comentario y me cambió de tema. Me cambió de tema. Tuve que perder, algunos dirían invertir, casi 30 minutos para explicar que la Reina Valera 60 no es una mala traducción. ¿Ya? La Reina Valera es una buena traducción. Es fiel a su texto base. Eso quiero que quede claro. Es fiel a su texto base. Que hoy en día tengamos muchos manuscritos y que se hayan descubierto papiros, que se hayan descubierto un montón de cosas y tengamos un texto más fiel, como Nestlé Alan 28, o el texto griego de Tinderhouse, que salió publicado hace poco, o el texto de la Sociedad de Literatura Bíblica. Eso no hace que la Reina Valera sea una mala traducción. La Reina Valera 60 es una buena traducción porque es fiel a su texto base. Si quisiéramos juzgar una traducción a la luz de una edición griega, déjame decirles de que toda traducción sería mala. ¿Por qué? Porque la Dios habla hoy, o la Nueva Versión Internacional, o la Biblia de las Américas, se basaron en Nestlé Alan 26. Algunos en Nestlé Alan 27. Pero la Nestlé Alan 28 tiene algunos cambios. Entonces, si juzgáramos por el texto base, diríamos que toda traducción es incorrecta. La Reina Valera 60 y otras similares son fieles a su texto base. Y no lo digo como profesor de griego, profesor de exégesis, o como estar apoyando ahorita en traducción bíblica aquí en UNDI. Lo digo por sentido común y por haber estudiado esos temas. Muy bien, voy a hacer una pausa. Es verdad, una pausa. Es verdad, los apócrifos no son inspirados por Dios. Luego voy a hablar de ese tema. Marta Arredondo dice, la Reina Valera es más fiel a la original. Sí, eso es verdad. Que Luis Huerta prefiere a la Biblia de las Américas, que bien, yo también consulto la Reina de las Américas. Muy bien, continuemos. Entonces, ¿cómo vamos a juzgar a la Biblia del oso? A la Biblia, a la primera versión, la Biblia de 1569. Vamos a juzgarlos a la luz de
del aporte que hicieron y que su texto base era los textos que circulaban o se conocían en ese entonces. Ahora, ¿qué texto base? ¿Qué texto griego? Bueno, comencemos con el Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento no hay mucho problema porque se usó el texto masorético, el texto hebreo, se usó otro texto hebreo de un judío convertido y se usó la Vulgata para traducir ciertas partes. Ok. El problema está en el Nuevo Testamento. ¿Qué texto base usó Casidoro de Reina para traducir el Nuevo Testamento? Bueno, usó el texto primero editado por el humanista católico Erasmo de Rotterdam. ¿Ya? Eso usó. Pero sabemos esa treta ahí de cómo cómo Erasmo juntó los manuscritos y le robó protagonismo o hizo trampa en perjuicio del cardenal Cisneros allá en España. Eso la mayoría sabe. Pero el texto de Erasmo de Rotterdam ayudó mucho para las ediciones protestantes. Por ejemplo, la segunda edición del texto griego de Erasmo de Rotterdam sirvió para que Lutero tradujese su Nuevo Testamento al alemán. Y lo más probable es de que Casidoro de Reina haya usado el texto editado por Erasmo de Rotterdam en su cuarta edición. Esa cuarta edición era mejor que la primera y la segunda, porque Erasmo revisó su trabajo y consultó al texto de Cisneros, entonces en donde Erasmo tenía falencias y Cisneros tenía una mejor versión, entonces Erasmo los comparó y utilizó en su cuarta versión, o en su cuarta edición. Luego de eso vino un tal Stephanus, un editor. Ese editor siguió reimprimiendo el texto de Erasmo, pero añadió algunas opciones en el pie de página que son las primeras menciones de crítica textual. Considerando las fechas, entonces, Casidoro de Reina usó el texto de Stephanus. ¿Por qué digo de Stephanus? Porque Stephanus fue el que añadió versículos al Nuevo Testamento. Y aquí en este facsímil, en esta que es propiamente una copia exacta de la edición de 1569, estoy en el Nuevo Testamento, como ustedes pueden ver, Evangelio según San Marcos, y logren ver ustedes los números de versículos. ¿Ya? ¿Ok? Allí ustedes pueden percatarse que hay números de versículos. Significa que ya está basado en la numeración de Stephanus. ¿Ok? Ese texto luego se conoce como textus receptus o textus recibido. Pero déjame decirles de que es una versión fiel a su texto base. ¿Ya? Fiel a su texto base. Ahora, vamos a reconocer entonces que este traductor, Casidoro de Reina, hizo la respectiva comparación de versiones y no fue un ignorante. Bueno, ahora vamos al asunto que crea problemas. Al asunto que crea problemas. Es por qué esta traducción añade libros deuterocanónicos. ¿Ok? Todos ustedes saben que las primeras ediciones de la Reina Valera tenía libros deuterocanónicos. ¿Ok? Voy aquí a mencionar, voy a mostrar, ahí dice allí de los Macabeos, resumido, el libro de los Macabeos. Voy a buscar otra parte donde aparece otro libro apócrifo.
Okay. Aquí dice eclesiástico. Okay. Puedo mencionar, buscar otro texto que evidencia que que incluye los apócrifos, los deuterocanónicos, o apócrifos. Bueno, luego explico. Ahí dice sabiduría, la sabiduría de Salomón. Ok, hay que pensar por qué lo incluye. Y tengo una propuesta. Bueno, Casidor de Reina en su traducción de los libros incluye los libros deuterocanónicos. Deuterocanónico significa del segundo canon. Apócrifos, algo como culto o que era... no es un término apropiado para todos estos libros. Entonces, lo que hicieron en el Concilio de Trento es decir deuterocanónicos, o sea, libros del segundo canon. ¿Qué libros se incluyó allí? Por ejemplo, la oración de Manasés, tercer y cuarto de Esdras, Tobías, Judith, algunas añadiduras, versículos que se añadieron al libro de Esther, sabiduría, eclesiástico, Baruch, algunas añadiduras al libro de Daniel, como la oración de Azarías y el cántico de los tres jóvenes, la historia de Susana y la historia de Bet y el dragón, y la primera y segunda de Macabeos. Esos son los libros deuterocanónicos que aprobó el Concilio de Trento, el concilio que se conoce como la Contrarreforma. Pero dejó de lado otros libros, ¿ya? Otros libros que se llaman también los apócrifos. Nuestra tercera y cuarta de Esdras, tercera y cuarta de Macabeos, no está Jubileos, por ejemplo, otros libros. Ok. La pregunta es, ¿por qué añadió esos libros si para ese tiempo Casidoro de Reina ya era protestante? O sea, para 1569, Casidoro de Reina ya era protestante. Antes de huir de Sevilla, Casidoro de Reina ya había recibido mucha influencia de la Reforma, de Lutero, ¿ya? Allá en Sevilla. Y cuando la Inquisición llegó y huyó él y sus compañeros, era porque ya se les tildaba de herejes por tener ideas protestantes. Y cuando llegó a Ginebra, se reunió con Calvino, se reunió con los calvinistas. También Casidoro de Reina era amigo o simpatizante de los anabautistas. Y como ustedes conocen de historia, deben recordar que los calvinistas no se llevaban bien con los anabautistas. Los anabautistas, los que decían hay que volver a bautizarse. No es bueno quedarse con el bautismo de bebés. Hay que bautizar jóvenes adultos. Esos son los anabautistas, eran los de la Reforma Radical. Y por supuesto, los calvinistas los consideraron a ellos, a los de la Reforma Radical, como sectas y los persiguieron y los mataban, los quemaban. Eso es parte de la historia. Pero Casidoro de Reina era amigo también de los anabautistas y por eso se ganó algunos enemigos calvinistas. Ok. Entonces, para el tiempo cuando se traduce la Biblia del Oso, ya Casidoro de Reina era protestante. Y la pregunta vuelve a surgir. ¿Por qué añadió libros deuterocanónicos? ¿Por qué? Y mi respuesta probable es que Casidoro de Reina quiso eludir la censura de la Inquisición e hizo pasar su Biblia como una obra católica, ¿ya? Como una obra católica. Y además de eso, respetó el orden de los libros bíblicos según la Vulgata, que en 1546 había sido ya declarado formalmente por el Concilio de Trento.
Ok, hay que entender entonces esa intención de Casidoro de Reina de eludir la censura y hacer pasar su libro como si fuese un libro católico, una traducción católica. Ahora, en las primeras páginas, voy a mencionar esto, en las primeras páginas de, de este facsímil, y realmente está en el original, hay algo que está en latín, ¿ok? Tengo que ver bien, latín. Y la segunda línea, el segundo párrafo, dice decreto del Concilio de Trento. Ok, voy a dejar aquí por si, eh, para que alguno pueda leer en latín, que no está muy difícil, y ustedes pueden darse cuenta que el Concilio de Trento prohíbe la traducción de la Biblia, excepto si es hecho por un católico. O sea, está prohibido traducir la Biblia a lengua vulgar, pero se da la posibilidad de que sea hecho por un católico. ¿Ok? Muy bien. Se coloca esto en la primera página justamente para que los inquisidores digan, ah, sí, se rige por nuestra estipulación en el catálogo de libros prohibidos. Ok. Coloca eso y luego explica al lector. Voy a poner otra página, para que ustedes puedan verificar la información. A ver, aquí. Ustedes pueden leer donde dice la cuestión del Concilio de Trento. ¿Okay? Explica un poquito la cuestión del Concilio de Trento y el cómo se somete a la decisión del Concilio de Trento de traducir solamente a lengua vulgar si es un autor católico. ¿Ya? Y él va a decir que es católico. ¿Ya? Él va a decir que es católico. Ahí, a ver, vamos arriba quizá, pueden ustedes verificar la información. Y si no, está pues allí justamente en mi página web. ¿Ya? En mi página web, el artículo que ya hice mención, que ustedes pueden ir a verificar, allí se dice su condición. Dice lo siguiente, que el traductor es católico, es fiel y sencillamente cree y profesa lo que la Santa Madre Iglesia Cristiana, ahí está corregido, hay un error, la Santa Madre Iglesia Cristiana cree, tiene y mantiene determinado por el Espíritu Santo, por los cánones de la Divina Escritura y en los santos concilios, y en los símbolos y sumas comunes de la fe, que se llama comúnmente el de los apóstoles, y el del concilio niceno, y el de Atanasio. Católico es. Eso es lo que dice, lo que está diciendo allí Casidoro de Reina. Se está haciendo pasar por católico para evitar la censura. ¿Ok? Para evitar la censura, para que la Inquisición y los lectores piensen que es un católico. Ahora, si explicamos bien esto, desde otro ángulo diríamos que está en lo cierto. O sea, no hay nada de malo allí, es católico. Nosotros también somos católicos en algún sentido, de pertenecer a la Iglesia Universal. Ok. Los criterios que usa él para identificarse son semejantes en cuanto a pertenecer a la Iglesia Universal. Quizás se discrepe con la mención Santa Madre Iglesia, ¿no? Santa Madre Iglesia. Porque eso es una clara mención a la Iglesia Católica Romana. Si quitásemos esa declaración, Santa Madre Iglesia, todas las demás cosas que él dice, los evangélicos lo creemos.
Bueno, lo creemos sin saber. O ignoran, muchas personas ignoran simplemente por no conocer la historia de la iglesia. Por ejemplo, vamos a desmenuzar esta declaración. Ok, nosotros creemos eh, lo que creemos en la iglesia cristiana universal, ¿no? La universalidad de la iglesia. O sea que, por ejemplo, y caso, miembro nacido en la IEP, así se llama en Perú, la IEP, la Iglesia Evangélica Peruana. La IEP tiene iglesias mayormente en Perú. Es ilógico decir Iglesia Evangélica Peruana, pero estando en Chile, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, yo solamente los de la IEP somos hijos de Dios, no, no. En África, en Asia, hay iglesias cristianas y juntos somos hermanos y juntos hacemos la Iglesia Universal. Ok. Ahora, determinado por el Espíritu Santo. Eso lo creemos, que la iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo. ¿Qué más? Los cánones de la Divina Escritura, lo creemos también, ¿no? Nosotros los evangélicos decimos que la Biblia, los 66 libros inspirados por Dios, es regla de fe y conducta. A ver, otro, los santos concilios. Bueno, nosotros creemos en algunos concilios, solamente que no se enseña en las iglesias tal cual, pero hay de aquel evangélico que niega la Trinidad. ¿Y cuándo se definió así concretamente la doctrina de la Trinidad? Concilio de Nicea. Hay de aquel que diga que hay contraposición entre lo humano y lo divino en Jesús, la naturaleza humana, la naturaleza divina de Jesús. Sería un hereje. Eso fue formulado, defendido, definido en el Concilio de Calcedonia. Y así hay concilios. Nosotros también creemos en algunos de esos concilios. A ver, los símbolos, sí, no todos los sacramentos. Tenemos 2 sacramentos, los evangélicos. Las declaraciones de fe, el credo de los apóstoles, tenemos también. El concilio niceno, la declaración de Atanasio, es muy importante la de Atanasio. Si no sabe quién es Atanasio, tiene que leer más de historia de la iglesia. ¿Ok? Entonces, Casidoro de Reina se hace pasar, hace creer a sus lectores y a los inquisidores de que es un fiel católico. Y para no perder allí, incluye libros apócrifos. Bueno, espero yo no haberme metido en problemas con esta explicación, solamente estoy describiendo lo que dice la Biblia de Dios, ¿ok? Lo que dice. Ahora, veo que algunos me están abandonando. Bueno, continuamos. Otras características de la Biblia de Dios. Voy a mencionar algunas de esas características. Ok. Ustedes pueden ver el texto traducido, y en los márgenes, hay pequeñas anotaciones, que incluyen textos bíblicos o pequeños comentarios. Esos son, digamos, un aporte, porque sirve como ayuda, incluso como referencias cruzadas. Se mencionan otros pasajes bíblicos. Es muy bueno esto, muy bueno notarlo. Las referencias cruzadas, los comentarios que hacen. Ahora, vamos a otro detalle que me llama mucho la atención de este libro, son las introducciones a cada libro, o a veces introducciones a ciertos capítulos de libros. Me interesa ahorita mostrar el libro de Abdías. El libro de Abdías. ¿Por qué Abdías? Porque me estoy especializando en Abdías, tengo mucho tiempo investigando, me valió para la tesis de maestría, entonces amo a Abdías.
Voy a mostrarles nuevamente las referencias cruzadas, los comentarios. Pero hay otro dato que me llama mucho la atención, es la introducción a los libros. La introducción a los libros, y voy a acercar para que ustedes verifiquen la introducción a Abdías, y no hace falta que ustedes, bueno, no hace falta que ustedes sean expertos, pero fíjense bien en la introducción. Y dice, por supuesto en español antiguo, que Abdías fue redactado tras la caída de Jerusalén, cuando los edomitas ayudaron a los babilonios, y a una serie de datos allí. En su introducción, entonces, Casidoro de Reina declara que Abdías se compuso tras la caída de Jerusalén, o sea, eso es en el 586 antes de Cristo. Este es un dato muy, muy, muy interesante. A mí me llama mucho la atención, quedé sorprendido. Quedé sorprendido porque la mayoría de los comentaristas conservadores, la mayoría de los comentaristas del siglo XVIII, parte del siglo XIX, de índole evangélico conservador, decían que Abdías se escribió o se compuso en el siglo IX o siglo VIII. Algunos de ustedes tienen la Biblia MacArthur, que por cierto yo lo utilizo. Cuando voy a predicar llevo mi Biblia MacArthur. Algunas de sus notas son buenas notas, algunos de sus mapas, datos son buenas notas, y otras notas que realmente no son de tanta ayuda. Y yo tengo el defecto de criticar casi todo, y aquí voy a criticar nuevamente a la Biblia de Estudio MacArthur. Pero no solamente esa Biblia de Estudio, sino muchos libros mencionan de que Abdías se compuso en el siglo VIII. En mi tesis, yo sustenté que Abdías se compuso tras la caída de Jerusalén y antes de la conquista de Nabónido a los edomitas, en el 551 a.C. Lo que me sorprende de la Biblia del Oso, de Casidoro de Reina, es que en su introducción menciona ese dato. Es muy, muy, muy interesante. Muy, muy interesante ese dato que no había visto antes. No había visto antes. Lo hubiera citado en mi tesis. Pero me llama mucho la atención y quise compartir con ustedes. Aquí, al son de, yo lo tomo a son de broma, Luis Jovel dice, te caíste de mi pedestal. Lo siento, yo no, difícilmente peleo con los biblistas o los teólogos, a no ser de que estén diciendo ya algo feo. Pero procuro sacar cosas positivas de las personas a la vez de criticarlos, por supuesto. Trato de compilar información. Muy bien. Entonces, amigos y hermanos, muy, muy, muy interesante todo este dato de la Biblia del Oso. Para mí, muy útil. Y les quiero contar ya a manera de conclusión de que en esta semana que estoy ayudando en la traducción del Evangelio de Lucas al idioma náhuatl, espero que he pronunciado bien, estuvimos ahí con los traductores, con el consultor, que es paraguayo, Víctor Gómez, y de pronto trajeron este libro, y desde el primer día estuve fascinado, muy fascinado por el texto, y me puse a leer un poco en latín, no entiendo mucho, en español de 1560, y mañana
voy a tener el privilegio de visitar el Museo de la Biblia y yo espero tomarme una foto con la copia original. Esto es un facsímil, esto es una copia, o sí, casi, una copia exacta, pero no es como estar con el documento original, o, bueno, un ejemplar que se imprimió allí en 1569. Muchas bendiciones para todos ustedes y en otra oportunidad habrá de otro tema para hablar. Saludos a todos, muchas bendiciones. Chao.